Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinario de Comexi. Yo soy Héctor Cárdenas Suárez, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y me da un enorme gusto poderles dar la bienvenida el día de hoy para este seminario en el que vamos a platicar sobre la importancia del Vaticano y la política exterior y los prospectos ahora que tenemos un nuevo papa en León XIV. Y vamos a proceder el día de hoy con nuestro webinario, con un panel muy distinguido de especialistas y exdiplomáticos de México ante el Vaticano. Les pido por favor que conforme vayamos desarrollando el webinario, si tienen preguntas, por favor pónganlas en la sección de preguntas y respuestas y vamos a estar monitoreándolas para poder hacerles esas preguntas a nuestros invitados. Quiero comenzar simplemente por hacer una breve introducción sobre el tema que nos compete el día de hoy. Me parece que el papel del Vaticano históricamente en los asuntos internacionales pues ha sido muy variado y va desde el momento en épocas anteriores donde era una potencia regional con incluso hasta con potencia militar. Recordaremos que el Papa Julio II, marchó al frente de ejércitos del Vaticano, de la Ciudad del Vaticano, en las guerras italianas de esa época. Estoy hablando del siglo XVI, pero también en una forma un poco más constructiva. El Vaticano ha tenido y el papado ha tenido influencia en distintos momentos históricos, en grandes conflictos y grandes resoluciones de conflictos. Quizás nada más para mencionar algunos de los más importantes: el Tratado de Tordesillas, por ejemplo, que estableció los límites entre los imperios español y portugués a finales del siglo XV. Fue un tratado que se hizo bajo la égida del Papa Alejandro VI, que jugó un papel muy importante, un papel crítico en la mediación de las disputas territoriales entre esos dos grandes imperios coloniales de esa época. Fueron las bulas papales emitidas por Alejandro VI que finalmente dividieron el mundo no cristiano entre las dos grandes potencias católicas, y eso pues ha generado hasta el día de hoy repercusiones muy importantes en América Latina. También hubo un esfuerzo muy importante del Papa Inocente X de mediar durante las negociaciones que pusieron fin a la Guerra de los 30 años y que llevó al Tratado de Westfalia de 1648, que es para los internacionalistas pues uno de los tratados más importantes, porque fue a raíz del Tratado de Westfalia y de la Paz de Westfalia que se creó el concepto de Estado-nación soberana e independiente, que fue un concepto realmente novedoso. En ese momento la actividad del Vaticano no fue tan exitosa. O sea, al final no, el Papa no tuvo un papel determinante, pero sí estuvo muy involucrado en las negociaciones iniciales. Y luego también tenemos el predecesor en términos de nombre del Papa actual, de Leo XIII, que tuvo también un desempeño muy importante en lo que podríamos llamar la diplomacia laboral, es decir, a través de su encíclica Rerum Novarum, mediante el cual pues fue la primera vez que la Iglesia Católica realmente enfrentó el tema de las condiciones de trabajo de las clases trabajadoras, y fue esa intervención la que tuvo un impacto muy fuerte alrededor del mundo y lanzó, digamos, toda una ola y un ala, digamos, de la democracia cristiana y la doctrina social de la Iglesia. Entonces, hay una serie de precedentes de una actividad papal y del Vaticano muy fuerte en temas internacionales. Y cuando falleció el Papa Francisco, inmediatamente en Comexi pensamos, bueno, sería muy bueno tener una discusión sobre prospectiva, sobre cuál podría ser el papel del Vaticano hacia adelante en este momento tan importante del acontecer internacional, y quisimos reunir algunos de los grandes especialistas sobre el tema
que tenemos en México. Entonces, me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestros dos ex embajadores de México ante la Santa Sede, Luis Felipe Bravo Mena, Mariano Palacios Alcocer, y también al profesor Roberto Blancarte, que es uno de los grandes especialistas académicos en los temas del Vaticano y que también estuvo adscrito a la representación de México, a la Embajada de México ante el Vaticano en algunos en los primeros años de que se restablecieron relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Muy bienvenidos a los tres. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Antes de empezar nuestra plática, voy a brevemente presentarlos y lo haré conforme vayamos dándole la palabra a cada uno de ustedes. Entonces, voy a empezar por pedirle a Roberto Blancarte que nos platique un poco sobre cómo se entiende la relación entre el Estado mexicano y el Vaticano dentro del contexto de algunos de los principios fundacionales del Estado moderno mexicano, incluyendo la laicidad, y cómo en ese sentido se percibe desde México la legitimidad moral y la capacidad de mediación papal en un mundo convulso. Roberto Blancarte es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y es uno de los grandes académicos y grandes especialistas en el tema de las relaciones entre México y la Santa Sede y en general sobre el papel de la Iglesia en México. Entonces me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Roberto, si pudieras tomar la palabra, te lo agradecería. Gracias. Eh, Gracias, Héctor. Bueno, en primer lugar, un gusto estar con tan distinguidos colegas en esta mesa. No te voy a hacer caso a las preguntas porque yo tenía otra cosa preparada, Está bien. pero más o menos voy a tratar de contestar la pregunta así de estar a bocatarro también. Yo creo que no hay, para empezar, le preguntas cómo se ve desde acá. Y desde acá no se ve porque no hay reflexión al respecto. Simple y sencillamente las cosas se hacen, creo yo, sin mayor información ni preparación, sobre todo últimamente. Y el ejemplo principal lo vimos en quién fue a las exequias y a la, digamos, a entronización del nuevo Papa, porque fue la secretaria de Gobernación cuando en realidad tenía que haber ido el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Por qué lo digo esto? Porque la Santa Sede es a la vez la cabeza de la Iglesia Católica y al mismo tiempo digamos, un sujeto de derecho internacional. Creo que se cortó la imagen. Sí, perdimos tu cámara, Roberto. Otra vez, no sé qué pasó. Pero en todo caso, ¿qué fue? Déjenme ver para que me sigan viendo. Eh, bueno, no sé qué pasa. Pero bueno, sigo y después Sí, espero después lo mejor. arreglamos. Bueno, aquí está ya. Ya soy. Ahora sí. Bueno, y entonces México tiene una relación con la Santa Sede como sujeto de derecho internacional. Nosotros no tenemos relaciones con el Vaticano, sino con la Santa Sede. Y en ese sentido, la relación con la Santa Sede, con el Papa, con la Curia Romana, se trata a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y México tiene al mismo tiempo relación con la Iglesia Católica como una más de las asociaciones religiosas que hay en el país. Por lo tanto, quien debía, o sea, mandamos, voy a decir, a la Secretaría de Gobernación, que es la que lidia con las agrupaciones religiosas a nivel nacional, tratando entonces a la Santa Sede como una iglesia en lugar de como un sujeto de derecho internacional. Entonces, primer error, que muestra precisamente la falta de capacidad y de información desde acá de cómo lo vemos.
Y luego voy a decir otra cosa muy rápidamente. Nosotros no tenemos capacidad realmente, no tenemos especialistas que estén metidos a la discusión en materia de conceptos internacionales y relacionarlos realmente con la Santa Sede, porque una de las cosas que quizás trataremos más adelante es que nosotros seguimos anclados con los conceptos de eh, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, pero ya desde hace 30, 40 años, la Santa Sede y muchas otras naciones hablan de la necesidad y el derecho de la injerencia humanitaria, por ejemplo. Ujú, Eso se vio muy claramente en el caso de la ex Yugoslavia y los problemas que hubo en Kosovo, los problemas que hubo en Bosnia y Herzegovina, en donde la Santa Sede pedía que se interviniera por razones humanitarias. Entonces, el concepto de no intervención y autodeterminación de los pueblos, en cierto sentido, está rebasado, habría que decirlo y habría que discutirlo, pero bueno, eso creo que no tenemos, por lo menos a nivel gubernamental, no hay eso. Y como nos pidieron que hiciéramos breves intervenciones, voy a terminar nada más con algunas preguntas que yo me hice a propósito de esta invitación, porque pues me quedé pensando qué decir, ¿no? Qué contestar. Y entonces me hice algunas preguntas que quiero hacer aquí, sí, y que quiero desarrollar después si hay tiempo. En primer lugar, cuando se habla de la paz, yo creo que la paz es un concepto muy grande, es un término muy grande que no se puede definir de manera simple. Y uno alrededor de los papas tendría por lo mismo que decir, que pensar, a ver, ¿de dónde viene el poder de los papas? Los papas, creo yo, tienen más autoridad que poder, y hay que distinguir esos conceptos también. Pero entonces hay que pensar qué tipo de autoridad tiene el Papa o tienen los papas, si es una autoridad más moral que política o es una autoridad que mezcla las dos, pero que tiene diferentes niveles. Y luego la idea es preguntarnos también cómo los papas convierten una cosa en otra, ¿no? Cómo convierten su autoridad moral en autoridad política. Y y hay que pensar también a la hora de examinar el papel de los papas a nivel mundial en los conflictos internacionales o nacionales, porque hay que decir que la intervención de los papas no nada más es entre naciones, sino muchas veces es entre grupos en una misma nación. Eh, Al ratito podemos platicar, por ejemplo, del caso de Mozambique. Eh, ¿Y dónde vale más esa autoridad, por lo tanto? ¿Dónde vale más la autoridad del Papa? ¿En qué lugares? Y bueno, y un poquito a partir de esto, pensar en qué medida la autoridad de los papas está hasta cierto punto limitada o es mucho más, digamos, es mucho más fuerte en ciertas regiones que en otras, puesto que el cristianismo y el catolicismo está identificado al mundo occidental por muchos países de Oriente. Pues todos esos elementos creo yo que valdría la pena entrar a discutir. Y perdón por no contestar la pregunta. No, no, perfecto. Y Roberto, ya que mencionaste el tema de la paz, o sea, y decías que, bueno, el concepto de paz es muy amplio. ¿Cómo concibe el Vaticano la paz? O sea, ¿cuál es la concepción que ellos tienen de la paz? ¿Es solamente la ausencia de guerra o hay otro concepto más amplio que la Iglesia propugne? No, yo creo que, a ver, por eso es importante decirlo. La Santa Sede es una iglesia que además es sujeto de derecho internacional, pero Ok. digamos, el sujeto de derecho internacional en realidad cubre la verdadera personalidad de la Santa Sede, que es ser una iglesia. Ujú, Y como iglesia tiene una doctrina, y esa doctrina habla muchas veces de precisamente de lo que es la paz, lo que es la paz, que es una paz que no nada más es una paz física, sino obviamente es una paz espiritual. Pero hablando específicamente de la paz física, por ejemplo, la Santa Sede está de acuerdo con el derecho a la defensa de las personas en contra de las agresiones.
Y lo mismo piensa de la defensa de las naciones en contra de otras agresiones o de los pueblos. Entonces, en ese sentido, o piensa la paz como formas también de conciliación entre grupos internos en una misma nación, en distintas comunidades o a veces en una misma comunidad. Entonces, cuando hablamos de paz, es mucho más complejo, digamos, que una simple intermediación, que es en lo que a veces se piensa, sino en un principio que está enraizado en concepciones religiosas. Y eso es importante. Muchas gracias, Roberto. Embajador Bravo Mena, eh, el embajador Bravo Mena, seguramente prácticamente todo el mundo que está aquí lo conoce. Es un muy destacado político, académico y diplomático mexicano y exdiputado federal y senador de la República. Y fue también embajador de México ante la Santa Sede entre 2005 y 2008. Le tocó a usted presenciar la muerte de Juan Pablo II, un papa con enorme consecuencia el nuevo papado. Platícanos un poco sobre la experiencia que tuvo como representante de México ante la Santa Sede. Pues muchas gracias por la invitación a Comex y Héctor, a todas y a todos los que nos acompañan. Saludo a todos los colegas que participamos en el panel. Bueno, primero, yo no me tocó el fallecimiento de Juan Pablo II. Yo llegué justamente en los meses en los que acababa de asumir el papado Benedicto XVI. Entonces no viví el periodo de Juan Pablo II, que fue intensísimo y de muchísima actividad. Me tocó ya el periodo de Benedicto XVI, que fue un periodo de asentamiento de todo lo que había sido un papado muy largo, muy intenso, y que se entendía que se había escogido, habían elegido a Benedicto XVI un poco para asentar todo un proceso que se había dado en ese larguísimo papado de Juan Pablo II. El segundo más largo de toda la historia de la Iglesia, por cierto. Bien. La experiencia, para mí, y ya los mencionó Roberto hace ratito, creo que para México en la relación con la Santa Sede, y cuando hablamos de la Santa Sede hablamos del Papa, la Santa Sede es el Papa, la persona del Papa. El Vaticano es el territorio en donde el Papa, donde la Santa Sede ejerce su soberanía, para no ser dependiente de ningún poder terrenal en la realización de sus tareas, tanto como jefe de la Iglesia como jefe de un Estado reconocido como sujeto de derecho internacional. Bien, entonces, lo primero que me encontré es que creo que a México, ya lo mencionó Roberto, insisto, nos falta conocer mejor al sujeto con el que nos relacionamos cuando establecimos relaciones diplomáticas. Creo que se entiende por nuestra compleja historia y que ese aprendizaje, finalmente la relación es muy nueva. Va a cumplir 40 años o 30 años. Vamos, es nada. España tiene 450 años de relaciones diplomáticas y otros países por el estilo. O sea, entiendo que nuestra cultura para esa relación, así como la tenemos muy entendida y muy bien corrida las formas y los métodos y las conductas con otros países, en el caso de la Santa Sede, a México nos falta aprender y estudiar y reflexionar más. No sabemos exactamente con quién nos relacionamos. Y entonces, por supuesto, si no sabemos el sujeto con el que estamos, no podemos sacar todas las oportunidades que pueden tener una relación de este tipo, sin que implique violación alguna a la laicidad del Estado. Cuento 2 o 3 experiencias. La primera, el embajador que me antecedió, que fue Fernando Estrada Sámano, intentó hacer cosas nuevas de una simple relación diplomática y creó una iniciativa para que hubiera un diálogo académico entre la Academia Mexicana y las academias de la Santa Sede para estudiar y establecer políticas o propuestas para la migración internacional, un tema que le interesaba mucho a México, le interesa mucho a México y además a la Santa Sede también.
Bueno, fue un verdadero problema que pudiera entenderse que podía haber diálogo entre las academias mexicanas y, la Academia Mexicana y las academias de la Santa Sede, incluso para el financiamiento del evento, porque decía, ¿cómo le vamos a dar dinero a una iglesia? Pues no se puede. Bueno, se superó, no fue mi caso, yo encontré ese camino ya recorrido. Pero otras avenidas de relación, en esa relación también pueden explorarse, nosotros intentamos hacerlo, creamos toda una avenida, presencia cultural, de artesanía mexicana navideña, en la sede del Vaticano, etcétera, en fin, todo esto. Pero yo creo que ahí está la clave para nuestra relación con la Santa Sede y las oportunidades que esto puede, entender bien el sujeto y de ahí desprender que en nuestro interés nacional está tener una relación que por supuesto tiene una enorme fuerza de carácter moral, de autoridad moral, no de poder ni militar, ni económico, ni estrictamente político, sino de autoridad moral para hacer y llevar temas que a México le interesan para que se discutan y se muevan en la arena de los organismos internacionales, en los debates internacionales, etcétera, en los que podemos hacer, francamente, una muy buena labor, entendiéndonos con Santa Sede y otros actores internacionales. En el tiempo que usted fue embajador, ¿qué tanta coincidencia había en estos grandes temas entre el gobierno de México, la posición de México, los intereses de México y los intereses de la Santa Sede? Particularmente con el de migración. Ujú. Pudimos establecer a través de la Comisión para Migrantes, porque el Vaticano tenía una comisión especial dedicada al problema de migración, toda una pastoral en ese sentido, y nosotros en esa vía actuábamos en triángulo cuando teníamos momentos críticos que se les dictaba sentencia de muerte a mexicanos en Estados Unidos. Entonces movíamos a través de la Comisión de Migración de la Santa Sede que se motivara a los obispos norteamericanos a que ellos a su vez movieran e impulsaran la clemencia para esos sentenciados. Entonces había una triangulación muy bien entendida y un camino que recorríamos con bastante facilidad, pero compartíamos el interés y sabíamos que la relación podía dar para eso, pero como eso hay otras cosas, insisto, pero sí implica que conozcamos bien al sujeto y qué queremos de esa relación. Claro. Es un ejemplo muy bueno de esa triangulación, porque ahí se van combinando los distintos sujetos que mencionaban tanto usted como el profesor Brancarte, de entender que el papado son varias cosas. Es la Santa Sede, es el Papa como figura y también es el Vaticano como territorio y es la Iglesia como institución con su presencia en distintos países y con la red de obispos y arzobispos que están en distintas partes. Y aquí lo que buscaban hacer era precisamente utilizar esa multiplicidad de actores para encontrar una forma de tener influencia en Estados Unidos, ¿no? Así es. Muy Para un tema interesante. de vital importancia para México y los mexicanos. Exactamente, para un tema de vital importancia. Le voy pasar al embajador Mariano Palacios Alcocer. Eh, Fue también embajador de México ante la Santa Sede, también diputado federal, senador de la República, gobernador del estado de Oaxaca y fue secretario de Trabajo y Previsión Social, que mencionaba hace un momento que esa fue una de las grandes aportaciones del predecesor por nombre del Papa actual en esa encíclica de Rerum Novarum. Embajador Mariano Palacios Alcocer, si puede tomar la palabra. Muchas gracias por la invitación a los organizadores y por compartir la mesa con el doctor Blancarte y con Luis Felipe Bravo Mena y con Soledad Laves. Yo creo que la elección de un nuevo pontífice, evento que acabamos de vivir el mes pasado, abre ante la opinión pública mundial y no solamente ante la comunidad católica o los grupos cristianos, enormes perspectivas en cuanto a la reflexión del perfil del nuevo pontificado. Esto lo ha vivido la Iglesia más de 260 veces a lo largo, pues digamos, de 2000 años. Y en este momento estamos iniciando un pontificado que tiene varias peculiaridades y que en buena medida alientan el interés por los perfiles que pueda tomar
esta figura pontificia a la que se alude en la convocatoria como un agente para la contribución de la paz y de atender los grandes temas globales. En primer lugar, diríamos que se trata de un sacerdote proveniente de una organización religiosa, de una congregación, como son los agustinos. Hijo también de migrantes, que tiene la peculiaridad de llevar en sí la sangre de personalidades españolas, francesas, italianas, del norte de África, que nace en los Estados Unidos, que se forma inicialmente en las ciencias, pero que más adelante opta por la vocación religiosa y perfecciona sus estudios en la Universidad de Santo Tomás de los Dominicos, donde estudia también Juan Pablo II. Y de este hombre que hasta hace un año y medio era un arzobispo destacado en el Perú, pero enormemente desconocido en el contexto de la Iglesia Universal, prácticamente en un año y medio es cardenal, se crea cardenal a finales del año antepasado, se le invita a que haga frente a la Comisión Pontificia para los Obispos, esta congregación para los obispos, pues que tiene que ver con los expedientes y el seguimiento de 5.300 obispos en el mundo, y que a su vez conlleva la Comisión Pontificia de América Latina. Estos elementos, sumado a que el cónclave se integró mayoritariamente por cardenales creados durante el pontificado del Papa Francisco, hace ver que el perfil es el de un hombre misional, es decir, el ideal de Francisco es una iglesia misional, no que esperen los templos a que lleguen los feligreses, sino que vaya en búsqueda de los creyentes y no creyentes. Un segundo elemento es que tiene una profunda vocación social. El propio nombre que él adopta, León, pues nos remite a la primera encíclica que, como bien lo ha dicho usted, don Héctor, tiene que ver con el acopio de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia en una época, como se decía, en que hay que desentrañar el espíritu de los tiempos. ¿Cómo bajo la iluminación cristiana se pueden analizar los grandes temas sociales? Esta era prácticamente la convocatoria de esta encíclica. Sin embargo, la Iglesia se ha venido manifestando también a través de lo que vienen siendo los concilios, y a lo largo de 2000 años ha tenido 21 concilios, pues bueno, muchos de ellos en lo que hoy es Turquía, lo que fue Constantinopla, los tuvo en León, los tuvo en Letrán, los tuvo en el norte de Italia y solo 2 en el Vaticano. El primero, como se sabe, convocado por el Papa Pío IX, después de la crisis de la cuestión romana y de la unificación del territorio italiano al que se oponía el propio pontífice, y esta cuestión romana habrá de deliberarse pues durante 70 años, hasta los tratados de Letrán de 1929, que como bien lo han dicho los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, son la forma a través de la cual se crea un Estado subdividiendo el territorio de la península italiana. En este contexto vale la pena recordar que a él le correspondió convocar también al primer concilio que fue interrumpido por la cuestión romana y con guerras en Europa, pero que tuvo como cosecha fundamental el dogma de la infalibilidad pontificia, con todo lo que esto implicó en aquella época de intolerancia doctrinal. El segundo concilio tiene que ver precisamente con la revisión del estado de cosas en los años 60 y curiosamente unos años después del inicio del pontificado de Juan XXIII. Es decir, la convocatoria al Concilio Vaticano II y al ayornamiento de poner a tiempo los grandes temas de la humanidad en relación a una iglesia particularmente rezagada en las prácticas, en los usos, en las costumbres y en la comunicación, pues vino a traer un sacudimiento en la iglesia que es bastante importante. Por lo tanto, de Nicea en el año 325 al Concilio Vaticano II, 21 concilios y una serie de documentos a través de los cuales los concilios se manifiestan y los papas se comunican, es decir, el papa puede emitir bulas, encíclicas, exhortaciones apostólicas, constituciones apostólicas, bulas pontificias, breves pontificios, cartas pontificias, etcétera, homilías. En este sentido,
el acervo doctrinario de la Iglesia es bastante amplio. Y me referiría simplemente de manera enunciativa a 3 temas de la convocatoria. La primera encíclica importante sobre la paz, que se da en el año 1920 y que se da pues prácticamente en el contexto de lo que ocurría después de la Segunda Guerra Mundial y antes de que la Santa Sede fuera un estado sui generis de la Comunidad de Naciones, hace un alegato amplio sobre los valores de la paz y se dice que la paz debe ser verdadera, debe ser justa, debe ser producto del amor y debe auspiciar la libertad. No es una paz en abstracto, sino una paz con adjetivos. Hay una segunda, la de Juan 23 en los años 60, y aquí se entiende entonces una paz proactiva y entender que el principal problema es que no podrá haber paz entre los pueblos si los hombres no tienen paz en su corazón. Y este sentido de la paz en el corazón invita al perdón, a la práctica de virtudes, a tener en la conciencia de los derechos humanos, del respeto al otro, que será investido de 3 cualidades, según dice esta encíclica por la paz. Ha de ser una persona en la que se deposite en cada quien la totalidad de la dignidad humana, que ha de estar dotada de una recta razón que le permita tener en la conciencia y en el corazón una idea clara de lo que está bien y de lo que está mal y que tiene libre albedrío. Por lo tanto, estos son llamados consistentes a través de encíclicas que tienen que ver con la paz. En tratándose de la migración, si bien la primera encíclica, la Rerum Novarum, no trata de la migración en temas específicos, sí toca transversalmente los temas centrales de los problemas de los obreros. Es decir, el problema del empleo, de la justa relación entre obreros y patrones, el problema del apropiamiento de los recursos naturales, el problema de la propiedad privada y de la riqueza acumulada, el problema de la economía y la política, el problema del poder político y fundamentalmente las derivaciones del ejercicio abusivo del poder en la sumisión de unos o en la declaración de guerra a otros. Pero la migración es un tema que toca transversalmente estos asuntos. En materia de paz, sabemos que hoy existen conflictos, pues en más de 55 conflictos armados activos en el mundo, la mayor cantidad de problemas después de la Segunda Guerra Mundial. Más de 90 países se encuentran parcialmente en guerra, 95 millones de desplazados por los conflictos bélicos, y tenemos una población de más de 300 millones de migrantes en el mundo. Y en este contexto, pues la casa común, esto a lo que llamaba así el Papa Francisco y más adelante, pues en sus encíclicas relativas al medio ambiente y a la hermandad Fratelli Tutti y Laudato Si. En este sentido, se trata de proteger a la humanidad y a la naturaleza y al medio ambiente y las relaciones de justicia porque son obra de la creatividad de Dios. Y la creatividad de Dios más elaborada, el ser humano, la persona humana, debe contribuir al buen orden y al aprovechamiento racional, justo y generoso de los recursos. Por eso, a través de estos instrumentos, actúa activamente la Santa Sede. Pero yo añadiría finalmente un elemento adicional, la diplomacia vaticana. La academia diplomática más antigua de que yo tenga conocimiento es la Academia de la Santa Sede, que se funda en 1701. A lo largo de 324 años ha formado 1.800 diplomáticos, es decir, un promedio de 6 por año. Y los diplomáticos vaticanos no levantan la mano para inscribirse a su academia, sino en aras de la obediencia que deben a sus obispos, son propuestos por estos y todos salen tropelados independientemente de su origen para tener como propósito la defensa de la Iglesia Universal y sus misiones en la tierra. Y la diplomacia vaticana ha crecido. Por ejemplo, en la época del Concilio Vaticano II tenía 46 nunciaturas en el mundo. En la época de Juan Pablo II llegó a 80. Hoy tiene 180 nuncios. En tanto que México tiene 79 o 80 embajadas, y algunas de ellas están adormiladas desde hace varios años, la Santa Sede tiene hoy nuncios activos formados diplomáticamente en 180 naciones. Es otro brazo activo y hasta aquí dejaré esta parte de mi intervención.
Muchas gracias, muchas gracias. Y debo una disculpa porque me dicen que yo no sé por qué un lapsus brutus, pero dije que había sido gobernador de Oaxaca, que no es para nada el tema. He de haber estado pensando en la reforma y la separación del Estado y de la Iglesia cuando dije eso. Por supuesto que usted fue gobernador de Querétaro. Una disculpa por ese lapsus. Pero muy interesante lo que estaba mencionando sobre la larga historia de la conformación de las ideas clave, digamos, de la doctrina de la Iglesia en temas internacionales y cómo no estamos hablando, no nada más es el tema de la migración o el tema del trabajo, sino también temas que son extraordinariamente actuales, que tienen que ver incluso con la preservación del medio ambiente y de temas como el cambio climático, etcétera. Allí también podemos esperar que la Iglesia bajo León XIV, o sea, mantenga esa visión y ese impulso para esos temas de la preservación global del medio ambiente, por ejemplo. Yo creo que sí. Es decir, cuando en el año 2015 el Papa Francisco presenta esta encíclica de, de Laudato Si, y que se inspira en el Cántico de San Francisco de Asís, incluso retoma los poemas del Santo de Asís, nos está haciendo un cambio muy importante, doctor. Él dice, la Iglesia plantea, lo primero que hay que hacer es entender que los seres humanos no solo tienen virtudes morales y teologales, sino también deben tener virtudes ecológicas. La virtud suprema del ser humano frente al universo es cuidar su planeta, cuidar su casa. Por lo tanto, habla de una nueva categoría de virtudes en el cristiano y las hace extensivos a la persona humana, es la virtud ecológica. Respetar la naturaleza, empezando por el respeto al hombre, a sus valores trascendentes, a su misión trascendente en el mundo, pero también todas las criaturas, bien sea animadas o inanimadas, y el aprovechamiento de estos bienes de carácter racional y de carácter ético. Perdón. Y un segundo elemento, así como en los cristianos primitivos se trataba de llegar a la conversión cristiana, el Papa hace un llamado a la conversión ecológica. Es decir, cómo juega con estos valores tradicionales de la Iglesia para contactar con nuevos destinatarios del mensaje pontificio. La virtud ecológica de respeto a los demás, empezando por uno mismo, por su familia, por su sociedad, por su estado, por los estados entre sí, por la comunidad de naciones, y cómo puede haber una conciencia ecológica, una virtud ecológica y una conversión ecológica que nos ayude a salvarnos a todos. Si se vieran las intervenciones que en el seno de las Naciones Unidas al año siguiente tuvo el representante de la Santa Sede, se advertirá que incluso sobre los compromisos que para el año 2030 se tienen de manera declarativa en el mundo, los de París y los que se quieran, pues la Santa Sede tiene una opinión muy crítica, porque dice en materia ecológica, la humanidad está harta de declaraciones, necesitamos compromisos, que los compromisos se cumplan y que el cumplimiento se explicite en políticas públicas y en voluntad política para que se respete. Entonces, se declaran contra el declaracionismo y el no carácter, digamos, obligatorio de algunas metas de preservación ambiental. Creo que seguirá por ahí. Muchísimas gracias, embajador. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la profesora Soledad Loaesa, muy distinguida académica y muy querida profesora mía. Fue mi profesora en el Colegio de México, entonces me da particular gusto poderle dar la bienvenida el día de hoy y plantearle cómo ve usted, profesora, el tema de la relación entre México y la Santa Sede y a través de la Iglesia y el Vaticano, pero ha sido una relación compleja que usted ha estudiado muy de cerca. Adelante, profesora Lavesa. Está usted con el micrófono silenciado. Si le pica el botón que dice audio para que podamos escucharla. Ya. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Buenas noches, muchas gracias. Pues mire, yo creo que en estos momentos el Papa está viviendo una situación muy compleja. Pocos papas han recibido la responsabilidad de guiar a sus feligreses en una situación tan compleja como la actual. Y creo que son muchos los retos que tiene que enfrentar.
no únicamente el hecho de tener que retomar temas que lo conecten con el mundo actual, como es el de la ecología, que tú lo podía ignorar independientemente de lo que haya él reflexionado, sino que es una manera, yo creo, de conectarse con las preocupaciones del resto del mundo y que no son únicamente preocupaciones religiosas. Pero yo creo que el problema fundamental es que es un mundo muy complejo, que además está dominado por una sociedad muy secularizada. Entonces, el liderazgo papal se enfrenta a un reto fundamental. ¿Cómo construir un liderazgo en una sociedad secularizada como es la sociedad actual y en una sociedad tan compleja y tan llena de conflictos como usted mismo los acaba de describir? A mí lo que me preocupa en términos del Vaticano y del Papa es qué tanto va a poder sustraerse a los conflictos y a las tensiones internacionales. Parecería que el presidente americano está esperando su momento para atacar al Papa porque va atacando a uno tras uno de los líderes mundiales. Entonces, sí, eso me preocupa porque el Papa no tiene muchos recursos para defenderle, como decía Napoleón, pero ¿cuáles son sus tropas? ¿Cuántas tropas tiene, verdad? Y también lo decían los soviéticos. A mí lo que me preocupa, me parece interesantísimo que tenga las características personales que tiene el Papa, porque sus características personales son también una oportunidad para todos los católicos y para él mismo de desarrollar nuevos vínculos, nuevas actitudes y nuevas respuestas a problemas que ya tienen mucho tiempo. Me gustaría mucho pensar que el Papa va a recuperar un liderazgo político que está siendo erosionado por una serie de corrientes sociales y políticas que ponen en juego y que ponen, yo diría, más que en juego, ponen en peligro los valores tradicionales que finalmente después de todo sigue defendiendo la Iglesia. Entonces creo que tiene un trabajo muy difícil que cumplir y que el primero de ellos es construir un liderazgo internacional. Yo no estoy segura de que él haya podido recoger el liderazgo de su antecesor y poder apoyarse en él. Muy probablemente sí, pero tal vez necesita más fuerza, porque se está enfrentando a un enemigo muy feroz que son los Estados Unidos. Yo me pregunto, y además a lo mejor esto es una exageración o una provocación, yo me pregunto si Donald Trump no está pensando en un cisma. O sea, están alimentando las inquietudes de los católicos americanos que desde hace muchos años se están sintiendo distintos de la política vaticana, se están sintiendo abandonados. Y si esta situación internacional sigue deteriorándose como lo está haciendo, es muy probable que Donald Trump busque apoyarse en el Papa o busque utilizar el Vaticano para sus propios fines. A mí eso me preocupa enormemente. No sé si estoy exagerando o si estoy actuando de manera medio paranoica, pero me preocupa mucho eso, porque el hecho de que se haya hecho tomar una foto Trump vestido de papa, me pareció una falta de respeto, que, bueno, pero más que ya la falta de respeto, me pareció una mala profecía y el retrato de una ambición. Porque Donald Trump quiere apoderarse también de las almas y de las mentes de la gente, no únicamente de sus cosas, no únicamente de su capital. Entonces, eso me preocupa enormemente. Yo no sé si el Papa va a tener la fuerza o va a poder movilizar el apoyo de los católicos en el mundo para defenderse de una ofensiva que me parece que va a presentarse en algún momento. No sé cómo ni a propósito de qué. No sé si lo que está ocurriendo en Los Ángeles en este momento con los inmigrantes va a ser el motivo que va a permitir a Trump lanzar una ofensiva general abierta a todos aquellos que le disgustan. Pero creo que hay que mantenerse muy al tanto de eso y muy presentes. Estoy segura que el Papa León XIV sabe muy bien qué es lo que está pasando. Él conoce bien a los inmigrantes, vivió en Perú mucho tiempo, pero aún así tiene que enfrentar al presidente de Estados Unidos que es su presidente, no lo podemos olvidar. O sea, ¿qué tanto el Papa reconoce en el presidente de Estados Unidos a su presidente? No sé, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero creo que sí hay que tomar en cuenta que el Papa se está enfrentando a una situación personal particularmente compleja, mucho más compleja que otros papas porque compromete sus lealtades diversas.
Y yo creo que eso es un problema muy serio. Ahora, no me cabe la menor duda de que el Papa tiene sus compromisos y sus lealtades muy definidas y muy claras, y así lo ha dejado ver. O sea, desde sus primeros días en la silla de San Pedro, el Papa ha hecho saber qué es lo que él tiene como prioridades, cuáles son sus preocupaciones fundamentales y por qué, cómo y por dónde puede acercarse a los feligreses. Pero no estoy segura de que no lo viva a veces como una crisis personal, el sentirse tan presionado como debe de estar en este momento. Entonces, a mí me preocupa, en términos internacionales y de liderazgo internacional, sí creo que el Papa está en una situación compleja, difícil, en la que necesitamos apoyarlo, porque por otro lado tampoco podemos estar con los brazos cruzados, es decir, eliminar el Vaticano como una pieza de la política internacional sería un error muy grande, porque sí es un actor internacional que ha jugado un papel muy importante en la historia y que puede seguir jugando un papel importante. Entonces, me parece que hay que estar muy atentos a qué es lo que va a pasar en ese sentido, en esa dirección. Muchas gracias, profesora Loaiza. Me, me- dos reflexiones. Me caso, primero mencionaba el tema de la lealtad por la nacionalidad. Eso no le ayudó mucho al general Jaruzelski con el Papa Juan Pablo II. Al contrario, fue realmente uno de los principales opositores al régimen comunista en Polonia. Pero quizás regresando a algo que me parece que mencionó Roberto Lancarte antes, y tiene que ver con esto que mencionaba, de cómo el Papa y cómo la Santa Sede transforma el liderazgo moral en un liderazgo político, ¿no? Y en qué sentido, dado lo que estaba mencionando ahorita la profesora Loaesa, está en un reto mayúsculo hoy en día el nuevo Papa en hacer esa transformación de su liderazgo moral en un liderazgo político con un mundo tan complejo y con la presencia de Donald Trump en Estados Unidos y con la nueva dirección del gobierno americano. Y no solo eso, sino que también tiene que enfrentar la pluralización religiosa de la sociedad. O sea, hoy hay mucho más religiones que cuando el Papa León XIII sacó su encíclica. Que también hay que recordar una cosa muy importante, la encíclica del Papa León XIII tenía una intención política clara y era una lucha en contra del comunismo, que le preocupaba mucho y por eso propone una fórmula distinta de sindicatos a los que se estaban formando. Entonces yo no sé si el Papa tiene identificado un enemigo preciso o si lo tiene identificado y no nos lo ha dicho, pero creo que es un mundo muy complejo, lleno de adversarios el que tiene que enfrentar. ¿Y cuáles son los instrumentos que va a utilizar para enfrentarlo? No lo sé. Y el liderazgo moral, desde luego, es algo muy difícil de construir. El Papa tiene ya una autoridad moral con la que llegó investido, por el simple y sencillo razón de ser investido Papa, pero al mismo tiempo tiene que enfrentar esas corrientes adversas que son muchas en el mundo, desde la secularización de la sociedad hasta los conflictos políticos y las ambiciones políticas de los actores como Donald Trump. Ujú. Muchas gracias. Roberto, ¿quisieras agregar algo comentar sobre lo que acabamos de escuchar? No, bueno, hay muchísimas cosas que se pueden agregar, obviamente. Eh, yo creo que, a ver, en primer lugar, hay que entender el tipo de relación que nosotros tenemos con la Santa Sede y que los países tienen en general con la Santa Sede. Y lo que yo pude observar, y que a veces no es tan obvio, aunque está a la vista de todos, es que esencialmente nuestras relaciones con la Santa Sede son políticas. Nosotros, como ya mencionó el doctor Bravo Mena, hay evidentemente temas culturales y hay algunos temas de coincidencia en temas sociales, pero esencialmente lo que la Santa Sede tiene con el resto de los estados, con los otros estados, más bien con los estados, es una relación política. Pero lo que sucede es que la relación política está basada esencialmente en una autoridad moral que se traduce en autoridad política porque es la única iglesia en el mundo
que tiene una representación diplomática y política. No hay ninguna otra religión que tenga esa representación y que, digamos, reconocida. Y entonces el juego se hace a través de cuál es la fuerza de la iglesia, porque estamos hablando de una iglesia que, digamos, que adquiere esa capacidad de representación política. Bueno, la fuerza de la iglesia viene de un párrafo de un evangelio, así de fácil. Viene de un párrafo donde dice que Jesús de Nazaret le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré a mi iglesia, pero además de eso le dijo, te voy a dar las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, nada más con ese parrafito está todo el poder, porque si uno cree eso, y obviamente los feligreses creen eso en general, si se están enterados, no todo el mundo está enterado, pero los que están enterados saben que en efecto el Papa en principio puede atar aquí en la tierra y en el cielo lo están avalando, porque lo que él ate se va a atar allá y lo que él desate se va a desatar allá. Entonces, obviamente, esa capacidad moral, ¿cómo la transforma en capacidad política? La transforma y tiene dos pequeños obstáculos el Papa, yo diría a nivel internacional, estamos hablando. El primer obstáculo es que, a pesar de que el Papa tiene en principio todo ese poder, y es un monarca absoluto, porque hay que recordarlo también, que el Papa es un monarca absoluto, que concentra en él el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a pesar de eso, como todos los monarcas absolutos, tampoco puede hacer lo que quiera. Sobre todo porque está en una institución en donde todos los que lo siguen, todos los que lo siguen porque creen eso o porque creen en su autoridad, pero no hay nada que los obligue a seguirlo, como antes de que hubiera la separación Estado-Iglesia, a donde obviamente las fuerzas temporales obligaban a los creyentes a seguirlo. Pero ahora ya no. Entonces eso es la primera complicación, que todo lo que hace el Papa lo tiene que hacer de alguna manera generando ciertos consensos. Y eso plantea no solo el problema de la Iglesia de Estados Unidos, por ejemplo, como la doctora Loaesa mencionó, sino la de muchas otras iglesias. La alemana es mucho más rebelde, digamos, y ha hecho más cosas realmente que la de Estados Unidos. Pero digamos que en todo el mundo tiene que consensar y consensar una doctrina es muy complejo. Y luego, la capacidad política de los papas tiene que ver con que, en efecto, son papas de una iglesia, y todo el mundo lo sabe, aunque tengan representación diplomática en los estados, son los dirigentes de una iglesia a quien no todo el mundo le quiere hacer caso. Y el primer ejemplo, que lo tenemos a la mano, es Rusia. Rusia no le va a hacer caso al Papa porque el conflicto entre el patriarcado de Moscú y Roma tiene 1000 años, o no tanto, pero Constantinopla y luego Moscú, etc. Y China tampoco le va a hacer caso porque tiene sus propios problemas y tiene su propia iglesia, etc. Y hay todo el mundo de Oriente, con excepción quizás de Corea, que tiene un poco más de católicos, o de Filipinas, por supuesto, que es parte de la tradición hispana. Fuera de eso, el Papa tiene una cierta capacidad y autoridad moral que sobrepasa estrictamente eso, pero al mismo tiempo tiene límites muy grandes. Entonces, si pensamos eso en los conflictos actuales, obviamente, pues la capacidad del Papa de traducir esa autoridad moral en capacidad política es mucho más difícil. Por ejemplo, el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues va a ser muy difícil que el Papa pueda ponerse de intermediario, porque a lo mejor Zelensky sí busca su apoyo, no por otra cosa, pero ciertamente Rusia no lo va a querer de intermediario, va a ser muy difícil. O si pensamos en el conflicto en Gaza, pues obviamente Israel y los palestinos
que son ya, aunque había cristianos, cada vez hay menos, son básicamente judíos contra musulmanes. El Papa les dice poco, digamos, en términos de autoridad política, ¿no? Autoridad moral, pues sigue teniendo, pero no se traduce exactamente en eso. Entonces, digo, hay muchos elementos que hay que considerar, ¿no? No es lo mismo intervenir, por ejemplo, en el conflicto del canal de Beagle entre Argentina y Chile, que se resolvió además no nada más por la capacidad de los papas o del Papa, sino por los propios conflictos entre los militares y los problemas y la caída y la guerra de las Malvinas, etcétera. Que los conflictos, por ejemplo, como ya mencioné, en la ex Yugoslavia, en donde la intervención de la Santa Sede fue curiosamente muy a favor de los países católicos o más católicos de la Yugoslavia, que eran Eslovenia y Croacia, a los que la Santa Sede les dio el reconocimiento incluso antes que los países europeos. Lo cual nos sitúa en una, digamos, tenemos que entender que en ese sentido hay limitaciones fuertes del poder político internacional de los papas, ¿no? Los papas, por ejemplo, en el tema de Kosovo, no se querían meter demasiado porque generar una autonomía de Kosovo era permitir que hubiera un país musulmán en Europa, de que no tenían muchas ganas de que así fuera, y que no era lo mismo aceptar que Bosnia y Herzegovina tuviera cierta autonomía o la autonomía mayor, porque ese era un país más plural en términos religiosos. Entonces, eso es lo que yo siempre trato de hacer, recordar que estamos no frente a cualquier sujeto de derecho internacional, sino un sujeto que es al mismo tiempo una religión y que por lo tanto tiene los límites que esa capacidad, digamos, le da, puesto que su religión es aceptada por unos, pero no es muy aceptada por muchos otros países, muchas otras naciones, muchos otros pueblos. Muchas gracias, Roberto. Veo que la profesora Loaesa tiene levantada la mano. Sí, adelante. Está usted con el micrófono apagado. Lo único que quiero añadir a lo que acaba de decir Roberto, que es muy puntual, es que además hay un problema con la autoridad moral. Es un bien muy frágil. Y incluso un papa puede perder autoridad moral. Por ejemplo, el Papa Pío XII perdió mucha autoridad moral cuando se le involucró con que se comprometió con los nazis durante la guerra, que no fue lo suficientemente duro en la defensa de los judíos. Y entonces eso también es un problema para el Papa. Tiene que mantenerse en una posición que sea respetuosa de los intereses de las personas o de los pueblos en los que está involucrado el problema que él trata de apoyar. Y yo creo que eso es muy importante, que el Papa mantenga su autoridad moral es fundamental para que siga siendo un actor político efectivo, pero también un actor religioso fundamental. Bueno, y déjame agregar a lo que dice la doctora Loaesa, que ese problema moral, por ejemplo, en la actualidad es muy fuerte en el tema de la niñez a nivel internacional, porque a mí me ha tocado estar en sesiones de Naciones Unidas en donde la Santa Sede es muy criticada por su tratamiento, digamos, del tema de la niñez, por todos los temas de pederastia, etcétera, etcétera, a la que acusan de no haber hecho o de no hacer lo suficiente para protegerlos, etcétera. O sea, es totalmente cierto lo que dice la profesora Loaesa de que la Santa Sede no está exenta de críticas a su autoridad moral, ¿no? Sí, a mí me parece que estos temas son muy interesantes porque establecen los alcances y límites de la política exterior del Vaticano. Y me impresiona, a lo mejor me equivoco, pero mi impresión es que la política exterior del Vaticano, como de la Santa Sede, como política exterior es extraordinariamente cautelosa, quizás sea por estas razones. Me encantaría saber de nuestros ex embajadores ante la Santa Sede, ¿cómo vieron ustedes, cómo observaron que es la formación de la política exterior de la Santa Sede y su ejecución? Embajador Bravo Mena. Bueno, ya se ha mencionado la formación de la política, de la diplomacia mexicana, de la Santa Sede, se da a partir de concepciones
religiosas que luego se expresan o se aplican a problemas concretos de la humanidad o de la coyuntura histórico-política que le toca a cada pontífice y que a través de documentos, encíclicas, declaraciones, etcétera, va conformándose. Se forma un personal, ya lo ha dicho muy bien el embajador Palacios Alcocer, en la Escuela Académica de los Diplomáticos del Vaticano, que es antiquísima y extraordinariamente rigurosa. En fin, tiene una manera de concebirse y una manera de ejecutarse. Y va conforme a los tiempos se van dando, aplicándose de acuerdo a estas enseñanzas. Yo quiero retomar y de alguna manera unir lo que ha dicho Soledad y Roberto. La autoridad moral frágil y al mismo tiempo atendida. Frágil y con límites, porque como, digamos, representante soberano de una entidad de derecho público, pues no le alcanza muchas veces para arreglar los problemas mundiales. Vaya, ¿qué hace diplomacia y con alguna gestión, algún encuentro, etcétera? Va buscando el camino para actuar en ese complejo internacional. Pero al mismo tiempo, cuando tiene límites, luego, en lo personal, se hacen cosas que no están en la línea de lo público, pero que atienden a esa problemática. Doy un caso, por ejemplo, lo que decía Soledad. Pío XII fue muy criticado y muy debilitada su liderazgo por el tema de su relación con los nazis y con lo que pudo haber hecho y no se hizo suficiente con la comunidad judía europea. Sin embargo, a mí me sorprendió mucho, sabiendo esto, me sorprendió mucho cuando estaba yo de embajador, cuando fuimos invitados a una recepción a la sede de la embajada del Vaticano en Roma, o sea, porque la Santa Sede tiene una embajada propia en Roma, y es un palacio donado por la familia Leví al Vaticano, porque Pío XII salvó y protegió a la familia Leví y a varios de la comunidad judía romana. Entonces decía yo, bueno, a ver cómo está esto. Es que hay que entender que luego a veces en la política, en la acción política pública, diplomática pública, pues se queda con los límites y no puede avanzar más. Pero en lo personal o en la acción de caridad cristiana, de misericordia, actúan pues para tratar de resolver algo que sí está a su alcance. Eso a mí me lo reflejó muy bien este caso y que puede servir para entender un poco por qué hay a veces ambigüedades. Ahora bien, yo creo que hay que entender este momento, como bien se ha dicho también, es un momento muy complejo y que la hechura de este Papa, su estructura multicultural, su estructura global, porque es un hombre con mentalidad global de Estados Unidos, vivencia sudamericana, como prior de los agustinos recorrió todo el mundo porque la orden agustina tiene provincias en todo el mundo y las recorrió todas en los 12 años que fue de prior general. Conoce bien México, digamos, para lo que a nosotros nos interesa, conoce bien México, estuvo acá, pero además tenemos por primera vez en la historia de México y de las relaciones, tiene como secretario privado, ha tenido como secretario privado un mexicano. O sea, eso no ha sucedido nunca. Ha habido cardenales mexicanos cercanos a los papas, etcétera, pero un secretario particular que durante su función como titular del dicasterio de los obispos es un mexicano en la Comisión de América Latina. Entonces, sabe bien lo que ocurre en México, nos conoce bien a los mexicanos y tiene perfecto el mapa de lo que está pasando en México. Muy interesante. Embajador Palacios Alcocer. Yo quisiera traer a colación, por ejemplo, la estructura de gobierno de la Santa Sede. El brazo operativo más poderoso con el que cuenta el Papa es la Secretaría de Estado. Y la Secretaría de Estado tiene dos ramas. Una que se denomina secretario sustituto, que tiene que ver con el gobierno interno de la Iglesia, y otra rama que se llama subsecretaría o secretaría para las relaciones con los estados. Es decir, a diferencia de otros organigramas de los países, digamos, de orden civil, para la Iglesia hay una parte que tiene que ver con el gobierno interno y se le denomina sustituto del secretario de Estado,
Y a mí me parece que aquí hay una asignatura pendiente, porque el primer elemento que tendrá que afrontar el Papa es el gobierno interno de la Iglesia y el gobierno de la Curia Romana. No perdamos de vista que en buena medida una de las causas que se atribuyen a la renuncia de Benedicto XVI, pues fueron los problemas internos al interior de la Curia y las incidencias al nivel de su ayuda de cámara. Por lo tanto, esta nueva Iglesia, cada vez menos europea, así se ha demostrado en el cónclave actual, con perfiles, la Iglesia Católica, cada vez más asiáticos, más africanos, más latinoamericanos, más de países periféricos de Oceanía. Basta recordar la creación de un cardenal de Mongolia, por ejemplo, con 1500 católicos. Esto hace que la visión tradicional de una iglesia europea, de una iglesia italocentrista, de aquello que se discutió mucho en el Concilio Vaticano II, de que si era la iglesia católica y apostólica y romana, ¿no? Que lo combatieron mucho los participantes de Alemania y de Inglaterra, pues ya no lo es tanto. Hoy es una iglesia distinta, con una serie de fieles dispersos en el mundo que no comparten tradicionalmente los valores de la cultura occidental europea, sino que son países radicados en otros continentes con otras tradiciones históricas. Frente a esto yo advertiría dos ventajas. Uno, con los antecedentes de los perfiles del pontífice actual, la ventaja de su edad. Tiene 69 años. Digamos, llegó 11 años más joven Wojtyla, pero el resto de los pontífices llegaron casi una década más tarde que la edad que tiene este Papa. Y en buena medida, ese tránsito, digamos, esa conexión entre autoridad moral intangible y poder político, capacidad de negociación, requiere trato personal del pontífice como jefe de Estado con el resto de sus colegas en el ámbito internacional. Los primeros años del Papa Francisco, por ejemplo, visitaban más jefes de Estado al Papa que los que acudían personalmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y el tono del discurso frente a las Naciones Unidas, donde cada quien defendía pretensiones y posiciones nacionales, era de cordialidad, de humildad, de colaboración. Por lo tanto, me parece que en buena medida la autoridad moral y el ejercicio de la capacidad de negociación política deberá transitar por el conocimiento personal que vaya obteniendo el Papa del resto de los actores políticos globales en este mundo particularmente complejo. Sí, perdón, embajador Bravo Mena, adelante. Yo quisiera agregar, para concentrarnos un poco en el tema de León XIV, su discurso de saludo, su primer encuentro con el cuerpo diplomático, habló de tres ejes, y aunque todavía son muy preliminares, casi son primeros apuntes, porque está comenzando, tiene un mes, todavía no sabe, el programa pontificio todavía no está ni con mucho desarrollado, pero apunta a algunas cosas que me parecen interesantes poner en este diálogo con ustedes. Primero, habla de tres líneas claves. Primero, paz. Y dice, hay dos tipos de paz. Paz negativa, que es la ausencia de guerra o conflicto, que es una simple tregua, pero que no arregla el problema. Y luego está la paz como don, que implica el encuentro entre las partes beligerantes o las partes contrapuestas. Y él dice a la Santa Sede o al ministerio petrino, le es difícil llegar al fin de conflictos de paz negativa, pero sí podemos colaborar mucho en la paz entendida como don. Y ahí pone como una acción concreta para trabajar en esta línea el diálogo interreligioso, algo que trabajó mucho ya Francisco, pero que ahora vuelve a insistir. Dice, el diálogo interreligioso puede brindar paz, favorecer contextos, porque comienza por reconocer el derecho de todos a pensar, ser diferentes, pero a encontrar causas comunes. Voluntad de diálogo, o sea, el discurso del saludo al cuerpo diplomático habla de esta voluntad de diálogo.
y también incluye en esta línea de búsqueda de paz como don, revitalizar la diplomacia multilateral. Parece que la acción en organismos multilaterales de este Papa va a ser fuerte, actúa ya mucho, pero se da cuenta de que están pasando también por un momento crítico. El segundo eje, seré más breve en lo que él dice, el discurso está en las redes, se puede leer perfectamente, justicia. Tampoco estamos en un cambio de época monumental, es como el paso de una era a otra. Eso es lo que estamos viviendo. Y no podemos permitir que este cambio vaya en contra y en el aplastamiento de la dignidad de las personas. Y aquí entra al gran tema del tercer eje, que es la verdad. Y señala como reto particular en el tema de la verdad, el gran reto que nos está creando ya para el conocimiento de la verdad y por lo tanto para generar justicia y diálogo, el tema de el manejo ético y la ética de todo el desarrollo tecnológico, particularmente inteligencia artificial y todos sus desarrollos que pueden ser gravemente dañinos a la verdad. Bueno, lo señalo como cosas que ha puesto como tema. Y bueno, y señaló al final también hacer todo lo que esté de su parte, estar en disposición de lo que pueda y le alcance, dentro de los límites que ya señalábamos, Ucrania y Tierra Santa. Pues en realidad suena realmente casi como un manifiesto anti-Trump, porque son los, o sea, no podía ser una manifestación más contraria a la acción y a la retórica trumpiana. Y me regreso un poco a lo que mencionaba la profesora Loaesa y después Roberto también. O sea, podemos pensar que va a haber un enfrentamiento entre el nuevo Papa y el gobierno de Estados Unidos, o por lo menos la figura presidencial, o va a buscar mantener esa distancia y tratar de evitar ese conflicto y simplemente ser como una especie de antídoto desde la humildad y desde digamos, la abogacía de la paz y la justicia. ¿Cómo se imaginan que se va a dar no necesariamente es una relación, pero sí un posicionamiento entre esas dos figuras pues tan importantes del mundo actual? Quien quiera tomar la pregunta. Bueno, yo creo Roberto, que sí. hay una continuidad, de hecho, en los temas, digamos, que hacen contraposición a las políticas de Trump en general y a las políticas del mundo republicano, norteamericano, ¿no? También en particular. Pero el, yo creo que ahí el problema es que hay capacidades declarativas y capacidades de intervención reales. Y no digo que la Santa Sede no tenga ninguna capacidad de intervención real. Yo creo que una de las grandes ventajas, digamos, de la Iglesia Católica es que tiene obviamente una red mundial que pocas instituciones tienen y tiene en ese sentido una capacidad de incidir, pero que es relativa también, porque incluso si la red es mundial, la capacidad de incidir en transformar las declaraciones en acciones es relativamente también limitada. Un poco en seguimiento de lo que mencionó la doctora Loaesa respecto a los procesos de secularización. Doy, por ejemplo, el caso de América Latina, en donde hay ya en muchos países alrededor, digo, hay un promedio de 15-20% de personas que se manifiestan sin religión en América Latina. En realidad no son personas que no tengan religión. Ha visto que más bien son personas que llamaríamos desafiliados institucionales. Pero hay desafiliados institucionales, entonces todos esos desafiliados institucionales no tienden a seguir a precisamente las direcciones o las directivas de las grandes instituciones religiosas.
Y entonces ahí hay otro gran límite también a esa capacidad, ¿no? Y lo podemos ver si lo remitimos el caso a Estados Unidos también. O sea, que haya un número importante de católicos en Estados Unidos, es el tercer país con más católicos en el mundo, no significa que todos los católicos están de acuerdo con lo que dice el Papa en un determinado momento, o que lo van a seguir, o que están de acuerdo con sus declaraciones, o que las van a transformar en acciones concretas, sino más bien lo que hemos visto es un alejamiento de muchas de estas posturas. Y bueno, el primer ejemplo lo podemos ver no con Trump, sino con J.D. Vance, que es el vicepresidente, converso al catolicismo y que obviamente no está de acuerdo en nada con el Papa, ¿no? Entonces, eso también hay que empezar a medirlo, ¿no? Muchas gracias. Profesora Loaiza, está usted sin con el micrófono apagado. Lo único que quería yo añadir es que hay, sin embargo, un punto interesante de coincidencia entre Trump y el Papa. Trump, el aborto. Ambos están en contra del aborto y se han pronunciado explícitamente como una causa común. No lo han planteado en esos términos, pero a lo mejor ahí hay un punto de coincidencia que puede llevar a algún tipo de relación diferente. No lo sé. La otra cosa que se me vino a la cabeza es que en este proceso de secularización, esto no quiere decir que se haya renunciado a la espiritualidad. Hay mucha gente que es espiritual y que quiere tener una vida espiritual, pero que no necesita de la iglesia, y lo dice explícitamente. Tienen una relación directa con Dios, el que llamen como lo llamen, y no necesitan de la iglesia, y eso tampoco ayuda mucho a la institución. Entonces creo que habría que estar atentos a qué es lo que está pasando también en ese sentido. Bien. ¿Quieren agregar algo, los queridos embajadores? Sí, embajador Palacios, San José. Quizá un elemento interesante es que una de las preocupaciones de los últimos años de la Santa Sede es la consistente en que los niveles de fe y de convicción religiosa de los católicos declarados y confesos es cada vez más tenue, y que gran parte de las últimas, digamos, encíclicas del Papa, esta del amor humano y el amor del Papa Francisco, hacía un reclamo a los católicos en relación a la falta de congruencia entre su vida práctica y lo que debieran ser el cumplimiento de los preceptos cristianos. Y planteaba varios ejemplos que en el caso de nuestro país podríamos reducir en esto. Por ejemplo, los países que de acuerdo al censo, los estados que de acuerdo al censo tienen mayores índices de católicos declarados, pues vendrían a ser Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, y son curiosamente los estados que tienen, entre otros, un deterioro del tejido social, índices de delincuencia y de criminalidad, que vienen a ratificar que incluso en el microcosmos de las iglesias particulares se da esto que a nivel de la Iglesia Universal plantea el Papa: la falta de congruencia, de coherencia, de explicitación práctica de los preceptos de la fe de la comunidad católica. Embajador Bravo Mena. Pues yo nomás comentaría como parte final de esta conversación, que estudiando a lo largo de los siglos el comportamiento de la diplomacia pontificia, y particularmente de la del pontificado moderno, ¿no?, que data de 1870 para acá, cuando los papas pierden poder temporal y son ya nada más sujetos de derecho internacional, pero a partir de 1929, pero ya no tiene ninguna otra potestad política efectiva, sino solamente el liderazgo moral, sea mucho o poco según las circunstancias, como ya se ha comentado aquí. De cualquier manera, ese es el tema que tiene. Entonces, se mueve siempre dentro de un realismo político,
Ver, por ejemplo, todo lo que fue la Ostpolitik de Casaroli, cuando Juan XXIII decide abrirse a la Europa del Este todavía en la Guerra Fría y abre ese camino criticadísimo, sabe hasta dónde puede llegar y qué no va a lograr, pero se mueve en una línea. Hay unas memorias extraordinarias del cardenal Casaroli que son una lección de realismo político. Bueno, se mueve con realismo político, pero al mismo tiempo con sabiduría diplomática que le ha enseñado, pues nada menos y nada más que 2000 años de andar en este mundo haciendo diplomacia. De hecho, tenemos una pregunta que va un poco a ese tema, es decir, ese realismo político, lo que la persona que hace la pregunta habla de que si la diplomacia se ha secularizado y que si eso le resta legitimidad, ¿no? Como un actor internacional. Quizás alguno de ustedes quiera tocarlo en sus comentarios finales. Y también tenemos otra pregunta que dice si durante el papado del Papa Francisco, si se dio alguna intervención diplomática que ustedes conozcan, mediación o algún otro tipo de intervención que haya sido significativa y que podamos tomar como un punto. Yo quisiera, para despedirnos de la audiencia, darles a cada quien a lo mejor un minuto para sus comentarios finales. Si quieren, empezamos con la profesora Loaesa. Bueno, lo que pasa es que es tanto lo que hay que hablar y reflexionar que me parece importante esta reunión, porque lo que, por lo menos en mi caso, me ha despertado más preguntas y más preocupaciones de las que tenía yo al empezar. Entonces, quisiera tener muy claro que que el Papa va a intervenir en defensa de los inmigrantes. Y esto necesariamente lo va a enfrentar con Donald Trump. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es si eso va a debilitar al Papa o si el Papa va a encontrar fuerzas para poder resistir las reacciones infantiles, pueriles y bajaderas de este presidente. Que eso sería muy importante. Me imagino que sí, porque además hay que tener presente que los dos son americanos. Es una cosa que no se nos puede perder de vista. O sea, el Papa debe entender perfectamente bien a Donald Trump y en nada lo debe sorprender. Entonces creo que hay que tener muy presente eso. Y también hay que tener presente que en términos de intervenciones diplomáticas, los papas han sido cada vez más cautelosos. Hubo una intervención diplomática muy clara de parte de Juan Pablo II durante la caída del muro y participó activamente en esa transformación que fue histórica. Pero yo me pregunto si en ausencia de Reagan o de Gorbachev hubieran podido tomar el mismo camino. Se necesitan más de una voluntad para poder llevar a cabo cambios de esa naturaleza. Entonces habría que pensar si en este momento, aparte del Papa, hay otro líder que podría apoyar al Papa en su misión. El Papa necesita una coalición alrededor de él para poder tener esa acción. Una coincidencia. Una coincidencia. Coincidencias, creo yo. Roberto. Y bueno, por supuesto, el Papa, por ejemplo, en el caso de Polonia en particular, estuvo en completa alianza, y eso está completamente documentado, con la CIA, con el gobierno de Estados Unidos, y usaron todas las redes de la Iglesia Católica para poder precisamente apoyar a Solidarnosc. Pero yo diría que hay muchos casos de intervención de la Santa Sede que no necesariamente pasan a través directa, digamos, del Papa, sino que hay que recordar que el Papa es la cabeza, pero tiene muchos tentáculos. Y entonces quiero, por ejemplo, como ya mencioné, por ejemplo, la paz en Mozambique, en 1992-93, se llevó a cabo básicamente apoyados por una comunidad de la comunidad de San Egidio. Exactamente. Es una especie de brazo, digamos, una congregación de laicos que apoyó mucho en eso. Y hay otras intervenciones. Hay que recordar la intermediación de Samuel Ruiz en Chiapas, que después, digamos, se vio que no era tan mediador, sino que estaba de un lado, pero de todas maneras cumplió un determinado papel y no es directamente el Papa. O lo que han hecho durante muchas décadas los obispos colombianos,
que han sido, hay libros enteros sobre cuál ha sido su papel de intermediación de muchas maneras en los conflictos internos, digamos, de muchos países. Y por último, yo diría que, contestando a la pregunta, que la política exterior de la Santa Sede no se ha secularizado, porque la lógica de la acción política internacional de la Santa Sede es religiosa, es absolutamente religiosa. Y el ejemplo que di de la aceptación, digamos, el reconocimiento de Eslovenia y Croacia en medio del conflicto de la ex Yugoslavia, muestra que la lógica era una lógica religiosa. Obviamente con otros, digamos, con otros elementos, pero que es, yo no creo que se haya secularizado para nada, porque la Santa Sede, digamos, el Vaticano es la excusa que permite a la Iglesia Católica tener un brazo político, pero es la Iglesia Católica el cerebro, digamos, Claro. ¿no? Y lo otro es el brazo nada más. Muchas gracias, Roberto. Embajador Bravo Mena, último comentario. Coincido plenamente con Roberto, es decir, no es que se haya secularizado, actúa bajo las orientaciones de una fe o de una doctrina y la lleva a cabo según las circunstancias. Casos de mediación que se conocen, bueno, hay muchos, ya se mencionaron varios, estos que menciona también Roberto de la comunidad de San Egidio en África, que resolvió muchísimos conflictos, no era la Santa Sede formalmente, pero era una comunidad totalmente inspirada y auspiciada desde el Vaticano. Juan 23 en la crisis de los misiles aprovechó ahí una relación personal con un sobrino yerno de Nikita Khrushchev, que Kennedy era un presidente católico y ahí más o menos ayudó para que las cosas no llegaran a mayores. Y últimamente la intervención de Francisco en Cuba con Obama para que la situación entre Cuba y Estados Unidos se distendiera y caminar hacia un encuentro. Ahora ya se volvió a romper, pero ahí hubo una intervención directa de diplomacia vaticana y del Papa Francisco. Muchas gracias. Embajador Palacios Alcocer, usted tiene la última palabra. Gracias. Valdría la pena decir que la diplomacia vaticana tiene un límite, que es la agenda no negociable, que tiene como fundamento los textos bíblicos. Es decir, los temas referentes a la vida, los temas referentes al matrimonio entre un hombre y una mujer de carácter permanente e indisoluble, etcétera. Todos aquellos elementos que tienen fundamento bíblico constituyen la agenda no negociable de la Santa Sede. Cualquier interlocutor que quisiera obtener un acuerdo contrario a la agenda no negociable se va a estrellar con el muro del dogma. Pero para incrementar digamos, la autoridad moral de la Santa Sede, algunos hechos del Papa Francisco. El Papa Francisco decía, la autoridad de la Iglesia tiene que empezar metiendo orden en casa. Por ejemplo, la visita a Chile y el retiro del ministerio del episcopado chileno por encubrimiento a temas de pederastia. Todos los obispos chilenos quedan separados de su encargo. Es un cisma al interior del episcopado y de la iglesia chilena, pero es un rasgo que rescata autoridad pontificia. El caso de que a uno de los 6 cardenales invitados a reformar la Constitución, al cardenal australiano George Pell, lo separe de su encargo y lo ponga a disposición de las autoridades penales de Australia por violación a menores, pues es un hecho doloroso para la iglesia, pero congruente a efecto de que no solo se les cambie de parroquia, sino que se les mande a la comisaría y en caso de haber delitos a la cárcel. El caso del secretario Becciu, secretario sustituto del secretario de Estado, creado cardenal por actos de corrupción, se separa de su encargo y no formó parte del colegio cardenalicio. El caso, por ejemplo, de la negociación entre Cuba y Estados Unidos, que nos tocó verlo de manera directa y tangible, y 2 casos más: diálogo interreligioso con la presencia de los grandes líderes de religiones distintas, haciendo oraciones por la paz en los jardines vaticanos, y finalmente, pues la intervención que se tuvo en el caso mexicano de la Legión de Cristo con el cardenal Gelasio de Paoli para que se reformara la constitución de la Legión y meterla de nuevo al orden dogmático.
Muchísimas gracias. Ya llegamos al final, nos excedimos un poquito de tiempo, pero fue muy interesante la conversación y creo que, como decía la doctora Loaiza, da para mucho más. Hay muchas más preguntas que se suscitan y bueno, pero les agradezco mucho a todos su presencia, a todos nuestros invitados y sobre todo a nuestros panelistas, un extraordinario panel de especialistas. Doctora Loaiza, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Blancarte, embajador Bravo Mena y embajador Palacios Alcocer. Comexi siempre es su casa y les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy y espero que podamos volver a platicar sobre este importante tema en un futuro cercano. Muchas gracias a nombre de Comexi a todos y a todas y esperamos vernos pronto en otro evento del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Muchas Felicidades. gracias. Gracias.